quién es Padre Pío, quién es Francisco Forillón. Pudiese uno señalar muchas cosas. Su vida es realmente interesante y a la vez apasionante. Su vida nos demuestra y nos enseña que cuando nos ponemos en las manos de Dios, Dios es capaz de hacer cosas maravillosas y extraordinarias. De Padre Pío podemos hablar de su obediencia a la iglesia, a sus superiores, a los hermanos, a los pecadores. De Padre Pío podemos hablar de su pobreza como testimonio y opción. De Padre Pío podemos hablar de su amor a María, de su devoción a San Miguel Arcángel. Podemos hablar muchas cosas de Padre Pío, de su larga vida dedicada a salvar almas a través del sacramento de la reconciliación y de su piedad cuando celebraba la Eucaristía. Pero se me ha pedido hoy que hable con ustedes y le hable a ustedes un poco de los estigmas de Padre Pío. En 1918, aquel joven fraile que tenía pocos años de haber sido ordenado sacerdote, con una salud frágil, con una salud a la que muchos no le apostaban que se recuperaría, fue enviado a uno de los conventos más insignificantes o tal vez más pequeños, a un lugar casi desconocido para muchos, a San Giovanni Rotondo. Y allí, en San Giovanni Rotondo, Padre Pío supo plantar lo que había en su corazón: el amor a Dios, el amor a la iglesia, el amor a los hermanos. En 1918, después de haber celebrado la Eucaristía en la pequeña iglesia del convento, encontrándose en el coro, contemplando y meditando la pasión de nuestro Señor Jesucristo a través del crucificado, Padre Pío recibió la señal visible de los estigmas. 50 años le acompañaron. Podemos decir entonces que Padre Pío es aquel hombre que predicó al crucificado, es aquel hombre que celebró al crucificado en la Eucaristía, es aquel hombre que señaló al crucificado, pero es aquel hombre que llevó en su propio cuerpo al crucificado. Durante 50 años, los signos visibles de la pasión de nuestro Señor Jesucristo fueron plasmadas en el cuerpo físico de Padre Pío de Pietrelcina, en sus manos, con las que bendecía y celebraba y consagraba, en sus pies, que eran el instrumento para trasladarse de un lado al otro, en el hombro, ciertamente, que fue la llaga tal vez más dolorosa de nuestro Señor Jesucristo, donde cargó el suplicio de la cruz. Estos signos para Padre Pío se convirtieron en un instrumento también de sufrimiento, no solo físico, no solo espiritual, digámoslo, también un sufrimiento moral. Físico, porque sangrar durante 50 años, algo inexplicable para la ciencia, fue algo que le acompañó. Espiritual, porque cuando celebraba la Eucaristía era cuando más sufría. Los dolores, cuenta él mismo, eran insoportables. Y digamos moral, porque le llevó a ser humillado, a ser criticado, a ser señalado y muchas veces a ser tratado como un farsante. Pero en todo esto, Padre Pío nos demuestra que cuando Dios vive en el corazón del hombre, no hay cruz que no seamos capaces de cargar, no hay cruz que no seamos capaces de llevar. En 1968, cuando cumplía los 50 años de la aparición visible de los estigmas, ellos de una manera increíble desaparecieron. La grandeza de Padre Pío manifiesta la grandeza del amor de Dios. Es el único sacerdote en la historia de la Iglesia en tener los signos de la pasión. Y lo grande
y lo que apasiona de Francisco Forellone para el mundo, Padre Pío para los cristianos, es precisamente que su vida no fue otra que mostrarnos a Cristo crucificado, darnos a Cristo crucificado, llevar a Cristo crucificado. Hablar de los estigmas de Padre Pío es hablar del testimonio que es Padre Pío para aquellos que decimos ser cristianos. En este tiempo en que nos preparamos para su fiesta, en que nos preparamos para cantar la santidad de su vida, en que nos preparamos para proclamar que la santidad es posible, pedimos a Padre Pío que nos ayude también a amar las cruces de nuestra vida, que nos ayude también a contemplar al crucificado, que nos ayude también a dejarnos llenar y a no tener miedo, porque la verdad siempre triunfa sobre la mentira. El mal no tiene la última palabra. Padre Pío, intercede por la Iglesia, intercede por cada uno de tus devotos, intercede por todos nosotros. Amén.